Bien. Hoy nos toca abordar dos temas y no creo que los acabemos. Quiero acotar, mm, porque no creo que los acabemos. Y aunque nos lleváramos la hora y media, porque estamos hablando ya de... Hay una confusión muy importante entre tipos de transporte o formas de movilidad en la ciudad y sistemas multimodales. Normalmente nosotros, en nuestro ámbito y correr diario, somos multimodal. Esa es la realidad. Indirecta o directamente, nosotros trabajamos en un sistema multimodal. Mas, sin embargo, como tal, enfocado, focalizado, no se ha conformado por todo lo que involucra y la logística, la inversión y la unificación de criterios de los distintos actores para lograr una unificación y una consolidación de un sistema multimodal. Muy bien. Primer punto, importante. No se les olvide que también ya la participación cuenta y cuenta mucho. ¿Y qué entendemos por sistemas de movilidad urbano? ¿Qué entendemos, por ejemplo, con ese término? Ricardo, platícame, ¿tú qué entiendes con ese término? ¿El de modalidad urbana o cómo dijo? Sistemas de movilidad urbana. Ah, sistema de movilidad urbana. Bueno, son los diferentes vehículos en los que nos transportamos Ajá. diariamente, ¿no? Ya sea bicicleta, vehículo, Sí. transporte público, camiones, cargas y bueno, el transporte público, ¿no? Lo que lleva la mercancía, los alimentos, todo eso, ¿no? Ajá. A grandes rasgos, ¿no? Ay, y si lo focalizamos un poquito más, por ejemplo, hablaste desde la bicicleta, sí, que es el transporte básico primario de movilidad urbana de tracción humana, ¿verdad? Y sus derivados, ¿sale? Muy bien. Toño, ¿qué entiendes por el concepto de sistemas de movilidad urbana? Platícame. Gracias, Enrique. La pregunta es como similar a la de Ricardo. Si estás por ahí, Toño. Toño, no nos abandones, Toño. No nos dejes solos, sufriendo la ausencia de tu presencia. Bueno, mientras Toño eh, se reincorpora, Roberto, platícame con esta misma eh, cuestión. O son todos aquellos transportes como puede ser eh, motorizados, mecánicos, o inclusive puede ser igual a pie, que sería la primera movilidad que tenemos, el peatón. Luego le Ajá. siguen las bicicletas, los patines, y ya después le siguen los transportes motorizados, bicicletas, ¿cómo se llama? Los automóviles. Ya después de ahí ya van todos los transportes públicos, autobuses, todo aquel vehículo que podemos, bueno, que nos traslada de un punto a otro. Te- Sí, sí, te escucho, te escucho. Y en esa intermodalidad de formas de movilizarse en la ciudad que estamos mencionando, pues sí, ahorita ya lo vamos a focalizar, sí va por ahí.
Toño, platícame tú que vives en la ciudad de Aguascalientes, vemos cosas similares. Gracias, Roberto. Creo que Toño no está, ¿verdad? Me imagino que está haciendo una torta, bien feliz y nos tiene aquí con hambre a nosotros, pero bueno, es parte del negocio. Muy bien, vamos a hablar de, ya focalizarlo. Yo creo que Roberto y Enrique focalizaron de manera general y particular esos conceptos, ¿sí? Y fíjate que hay una controversia muy interesante entre el tema de si a pie como tal es una movilidad eficiente, eh, determinado como eficiente. Sí, es una forma de movernos, definitivo. Más sin embargo, con la innovación que ha habido en el transcurso de los años en las formas de movernos, la movilidad a pie es una de las menos eficientes porque no nos permite a nosotros como tal tener una eficiencia y una rentabilidad o productividad que tuviéramos con el simple hecho de montarnos en una bicicleta, en unos patines, en un patín del diablo, en una patineta y en cualquier otro tipo de sistema de tracción humana. Incluso hay empresas y lugares donde a la persona le prestan un scooter, pues un patín del diablo, para que sea más rápido su traslado de una área a otra. ¿Ustedes sabían eso? Incluso hay empresas eh, que en el interior de su empresa usan bicicletas para transportarse de un lugar a otro por su rapidez. Incluso es en ese tipo de empresas por la dimensión y la forma y, y el volumen del sistema de desplazamiento optan por los scooters, ¿sí? Porque ocupan menos espacio, son más prácticos y menos bromosos o complicados para moverse. Eficiente, pues es más eficiente la bicicleta, de entrada para tramos largos, pero por ejemplo para tramos cortos, reducidos, andadores, pasillos, oficinas, por eso se opta por el scooter como una alternativa. Hoy en día incluso ya ven que hay scooters eléctricos y para generar esa movilidad. Eso es un tema muy importante. Entonces, el primer sistema y forma de movilidad que tuvo el ser humano exactamente fue el sistema de caminar. Ese era el primer sistema de movilidad. Que por incluso las condiciones de las ciudades, los lugares donde la gente vivía y se desarrollaba, realmente no tenía mucha importancia porque hablamos de ciudades, bueno, no ciudades, comunidades urbanas, perdón, semiurbanas o rurales, que era la primera forma de conformación del ser humano, de unirse, era pues a pie, porque realmente los desplazamientos a pie no llevaban más de 10 minutos. Y estamos hablando que, pues sí eran distancias considerables, pero pues eran de a pie. Incluso todavía hay poblados en nuestro país que las distancias son muy cortas, que la gente prefiere andar a pie o en bicicleta que en vehículo. Cosa contraria que pasa en la ciudad, que hasta para ir al Oxxo, que está a 2 cuadras, prendemos el carro. Sí, como lo hizo ahorita mi mujer. Va a comprar que desayunar y se pone el carro y él está a cuadra y media donde va. Bueno, cosas de la vida, ¿no? Hablando de frustraciones, Roberto, para que me comprendas y no te cases. Seguimos con mi frustración. Regresamos, no se burle. Cuando sea grande le va a ir igual a usted. ¿Eh? Se lo diagnostico. Regresamos. Y ahora viene el punto siguiente. Nosotros pasamos al siguiente, que son los sistemas de tracción humana en la ciudad, que son las bicicletas. ¿Sí? Es el más común, triciclos, bicicletas, monociclos, bicípedos. Ya el más común de todos es la bicicleta, los patines y la patineta, como sistemas de movilidad de personas en ciudad.
Y en jerarquía, la que más eficiencia tiene es la bicicleta y en tracción humana, porque tanto el patín, los patines, los scooters, las patinetas, por el rodado son complejas. Incluso si andas en una patineta, va a ser muy complicado el desplazamiento, ustedes lo saben, porque por el diámetro de la rueda, cualquier fisura o discontinuidad en los pavimentos, en los asfaltos, va a hacer que te caigas o que te tropieces y que se atore y te des en la madrina. Es muy común. Y los patines sucede algo similar y por las condiciones del rodado. Es un factor importante y viene a ser igual con los scooters y otros sistemas pequeños de movilidad, aunado a que el sistema de tracción es menos eficiente porque son bicípedos, ¿sí? No tienen pedales, le llaman algunos es de tracción de pata, dicen acá los ciclistas, ¿no? En los clubes de ciclismo que Toño conoce aquí en Aguascalientes, porque cómo traumaban la ciudad en tiempos atrás las famosas rodadas, que siguen dándose, pero ya tienen menos impacto y ha disminuido el volumen, pero aquí en Aguascalientes hacían rodadas mixtas, muchachos, y había hasta 3000 o más ciclistas, patinetos, scooters en las rodadas. O sea, imagínense la cantidad de gente, ¿sí? Generando un caos vial por toda la ciudad. Y qué bueno, pero cuando te toca estar detrás de ellos en la vialidad, pues también te frustras, definitivo. Bien, pasemos a esto. Después el otro sistema de movilidad en la ciudad, pues son las motos, ¿sí? Y los motores de bajo cilindraje, los sistemas que son bicicletas con motor, incluso algunas de ellas, para transportarse y moverse en la ciudad, definitivo, ¿sí? Y estas, pues ya conocemos las variantes, las variables, ¿sí? Y las que son propiamente para movilidad y venta de productos, y las que son chopper o las que son para andar de pachanga, que son de lujo, que son más bien para y andar tirando rol para y esparcimiento. Y estas también se pueden dividir entre motos de dos ruedas, motos de tres ruedas, ya de cuatro ya se consideran vehículos. Incluso eh, ya hay vehículos de tres ruedas. Aquí es un tema interesante para sistemas de movilidad en las ciudades. Estas sistemas de movilidad motorizado de bajo cilindraje son muy eficientes también y son más eficientes que las bicicletas dependiendo de y para qué, ¿sí? Y son más peligrosas todavía que las bicicletas, definitivo. Hay más muertes por hechos viales en motocicletas que en bicicletas, porque aquí ya involucra la velocidad, la pericia y el error humano, tanto del vehículo mayor como el del vehículo menor, porque hay veces que si no es el de la moto eres tú. Y hablo de pericia porque estos sienten que son autopistas las calles y cada que nos subimos una moto sentimos que andamos en un juego de video. Esa es la realidad. La más eficiente es la moto de repartición, la moto de doble propósito que se le llama. Existen también las motos enduro, que son las deportivas, las motos de pista. Exactamente, es que por cualquier lado se te meten, incluso se llevan tus retrovisores, te rayan el coche. Hay que ser hay que ser mm, sensible, hay que ser eh, empático, sí, pero cuesta mucho ser empático cuando ves que te exigen a ti como conductor de vehículo automotor respeto, muchas normas de vialidad y a motos y bicicletas tal parece que no existe el reglamento porque se meten en contra, ¿sí? No respetan su carril, no respetan sus distancias. Hasta es raro el que se respeta esos elementos que hasta casi lo felicitas cuando los ves, pero por donde quiera se meten, por donde quiera en su desmadre. La más eficiente, les comentaba, es la moto doble propósito, pero que doble propósito es porque es de carril pues, para transportarse. Por eso se les llama doble propósito y de bajo cilindraje.
Estas por la norma de vialidad, por las normas de las leyes viales, deberán de circular a extrema derecha. Las doble propósito, las de carga, las de más bajo cilindraje, ¿sí? Las de cilindraje intermedio y podrán circular incluso de segundo a tal vez tercer carril. Nota importante, en vialidad, muchachos, no existe carriles de baja, de media y de alta. No sé en sus ciudades, pero de acuerdo al reglamento federal, no existen carriles de distintas velocidades. No, es carril derecha, carril intermedio y carril izquierdo. ¿Qué es la diferencia para que se lo lleven como nota importante? Cuando menos en el estado de Aguascalientes, posiblemente en sus estados sea distinto. Igual ahorita me lo platican para poder saber cómo está allá, porque yo les hablo de lo que tenemos aquí en Aguascalientes. En derecha, de entrada, sí, se circula más lento. Sí, en derecha se paran los vehículos, tienen que pararse con intermitentes para avisar al que viene atrás que el vehículo está parqueado, que está parado y que de no hacerlo posiblemente por no medir. Y recuerden que hay un problema visual que se presenta en los que manejamos, que es un engaño al cerebro, que normalmente hay veces que si no detectamos la perspectiva y el acercamiento en perspectiva y nos impactamos, por eso son las intermitentes. Ahí se paran, ahí se para el taxi, se para el transporte público y se para el motociclista. En carril de derecha, por eso se les considera carril de baja velocidad, ¿sí? Espérame, a ver, está interesante. Sí, también depende, te digo. O sea, es que ahí es el punto. Eso es cultura personal, ¿sí? Eso es cultura personal. Eso que ya marcas tú, Roberto, es lo que está vigente en donde tú vives, ¿verdad? Muy bien, ahorita lo platicamos. Entonces, el intermedio es ya para flujo más fluido y aquí la velocidad máxima era, fíjense bien, era de 60 kilómetros por hora, ¿sí? Era. En cualquier carril, aquí nota importante, en cualquiera, siempre y cuando en primera, en extrema derecha y con precaución, porque ahí son paradas, ahí sí te puedes detener y ahí tú estás protegido si estás parado y te impactan. Sí, la velocidad máxima se entiende a partir de de en medio y carril izquierdo, extrema derecha y extrema izquierda y centro, también se les denomina así. De máximo 60, ya no era 80. Ahora se redujo. Ahora va a ser 50 la máxima en Ciudad de Aguascalientes. ¿Sí? Y bueno, positivo o malo, pues todo depende cómo lo veamos. En nuestros circuitos de flujo continuo va a ser hasta 80, pero son flujos continuos, ya sin semáforos, ni intersecciones, ni nada. Son incorporaciones por gasas, por conexiones y por bahías y de contención. Hay ese tipo de cuestiones que ya van haciendo distinta la dinámica de la movilidad, pero hablamos de circuitos de flujo continuo. En este caso está el segundo anillo y está en proceso de consolidar el- la sincronización del primer anillo para flujo continuo sincronizado. Es un dato importante. Si no hay sincronización, pues no hay flujo continuo. Bien, y el carril de extrema izquierda se entiende que es un flujo continuo, ¿sí? Donde no debería estar parado un coche, no debería estar parado nada, ¿sí? Para que sea el flujo continuo. Aquí en este apartado sí es muy importante denostar que ahí solamente podrán estar metidas las motos de pista, ¿sí? Las motos chopper, las motos de alto cilindraje, ¿sí? Que no lleguen a ser de campo traviesa, de competencia, porque las motos de competencia, según el código en Aguascalientes, no deberán de circular en la ciudad, porque son de competencia, las que les llaman enduro, ¿sí? Entonces, ahí está la variable, es lo que comentábamos del tema de las motos, hablando de dónde deben de circular y cómo deben de circular. A extrema derecha, las un doble propósito de carga y de transporte,
y cilindraje intermedio al centro, posiblemente a izquierda, y las de pista en izquierda, ¿sí? Pueden circular por donde quieran, pero ellas sí pueden circular por cualquiera de los carriles, ¿sí? Las de cilindraje intermedio y alto cilindraje, en cualquiera de los tres carriles pueden circular. Es un hecho, pero las de doble propósito, las pequeñas, pues, y no podrán circular en segundo ni en tercer carril, porque obstaculizan el tráfico por su capacidad de aceleración y por su estabilidad y por todo lo que ustedes quieran ver, esos motos no deberían de circular ahí, pero wow, wow, te los encuentras en todos lados, de todos lados. Incluso hay veces que te sorprende que en Aguascalientes, en flujo continuo, hablo de flujo continuo, dense una vuelta por Google Maps a través del segundo anillo y chequen los videos para dimensionen el flujo continuo de Aguascalientes. Casi, casi se ha logrado al 100, pero todavía faltan cuatro obstrucciones en el trayecto que ya van a ser prácticamente imposibles de solucionar para el flujo continuo, ¿sí? Entonces, sí, hasta ahí se meten y se suben en ellas. Ahí en las de competencia utilizan los puentes peatonales para subirlos en ellas y utilizarlas para vencer obstáculos. Definitivo, Roberto, eso es un hecho. Regresamos al tema de las motocicletas, ¿sí? Y son el más eficiente después de la bicicleta, hablando de jerarquías para movilidad. De ahí, y sí, también lo comentaba Roberto y Ricardo, viene el transporte privado, que en este caso pues es el transporte de personas a través de sus vehículos particulares, y ya lo definimos en otras clases, cuáles son y cómo son, ¿sí? Estos transportes privados también son doble propósito. Carga de cosas y de personas. Movilidad de cosas y de personas. Y pueden ser también mixtos, puede que muevan cosas y personas a la vez. Aquí se fusionan en el transporte privado y el público los vehículos sedán de transporte y movilidad en la ciudad, porque los puedes encontrar en su forma de vehículos particulares, vehículos de alquiler, en la denominación de alquiler como taxis o plataformas en la actualidad, que ya son muy comunes, y para máximo cuatro pasajeros. En Aguascalientes son tres, nota importante, fíjense ese dato importante. En Aguascalientes solamente deben de ser tres pasajeros, ya quedó tipificado en la ley de movilidad. El asiento del conductor deberá estar siempre libre por seguridad del conductor. ¿Sí? ¿Sí? Es nota importante. Bien. Siguiente. El transporte privado, pero que también es público y para más de cuatro pasajeros, llámesele combis y todo este tipo de cosas, y generalizado. Aquí, ¿por qué viene esta reflexión si ya la hemos visto en algunas partes de nuestro curso? Porque aquí entra la fusión para la intermodalidad. Ahorita les platico dónde entra la intermodalidad y dónde se empieza a aplicar. El problema, como se los comenté, no es que no exista intermodalidad, todos lo utilizamos, porque estoy seguro que algunos de ustedes o muchos de ustedes utilizan su bicicleta, utilizan patines, utilizan scooter, utilizan patineta. Definitivo, unos utilizamos hasta silla de ruedas. Y estamos hablando ya de intermodalidad, pero de intermodalidad no fusionada. Ahí es donde viene el concepto que vamos a hablar ahorita más adelante. Nota importante también, como dice Ricardo, de esto que yo les platico, no hay mucha información. Y comúnmente, por eso incluso hay veces que no les proyecto información porque no hay mucha información de lo que les platico, porque básicamente se basa en experiencias profesionales y de trabajo cotidiano de campo y en la vida profesional, sí, en el quehacer profesional. Bien, entonces ya hablamos ahorita pues de los que son de más para más de en Aguascalientes, más de tres personas, y para privado y para público. Y aquí también, aquí en Aguascalientes no existe todavía esa modalidad, pero sé que en otros estados y en otras latitudes sí existe. Aquí solamente está y la combi como un modelo de taxi, pero foráneo. La combi no hace
como en Ciudad de México, no sé en otros estados, pero en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, que las combis andan por las calles como si fueran taxis, como colectivos. Aquí en Aguascalientes las combis tienen prohibido, las combis, las Urban y las Splinter tienen prohibido hacer labores de taxi. En Aguascalientes no existe como en el Ciudad de México las famosas peceras. Aquí no se da. Aquí no existe esa modalidad. Las combis, en su modalidad de combis como tal, que ya nomás el nombre les quedó porque ya no hay una sola combi circulando, pero así quedó denominado como allá en Ciudad de México se les denomina peceras en el Estado de México, aquí se les denomina combis, aunque no haya ya combis. Ya la marca y el modelo, pues puede ser cualquiera, ¿no? Pero ya aquí estas combis van desde las urban, las vagonetas y desde su clasificación de 8 a 14 personas de movilidad con capacidad de tener compartimentos para carga. Pero el dominante para su movilidad es de personas. Vas a encontrarlas, como les comenté, desde esas capacidades en distintas marcas y formas, pero son foráneas. Todas las combis en Aguascalientes van a municipios del interior y a comunidades aledañas a la ciudad y a los municipios conurbados. Esa es la diferencia que existe. Y todas están conglomeradas y tipificadas. Tienen base y no pueden salir de allí ni pueden hacer de taxi. Eso es lo que marca la ley, no significa que no lo hagan, ¿no? Porque tú tampoco estás obligado a que si vienes, voy a darles un ejemplo, si vienes de una comunidad de 30 kilómetros de retirada de la ciudad para llegar a Aguascalientes y al punto que vas queda en trayecto de la ruta, si tienes la opción de bajarte en el trayecto de la ruta, ¿sí? Y si tienes la opción de tomarla en el trayecto de la ruta, pero no taxi, ¿sí me explico? No que anden de ruleteros por toda la ciudad yendo y entrando por donde ellos quieran, no, hay rutas predefinidas y establecidas. Lo comento porque si hay ciudades donde la combi la rentas de manera masiva y puede andar por cualquier parte, incluso hacen sus y ¿cómo se les llama? Viajes compartidos y donde ella se mueve al son que le toquen, por decirlo de alguna forma. En Aguascalientes, digo, no funciona de esa manera. Y ese sistema de movilidad también mixto, doble propósito. Hay quien le llame de distintas maneras. Ya ven que hay quien dice que el sistema de tracción humana se le llama sanguínea. Pues bueno, cada quien define, pero hay que hablar de los lenguajes más y colegiados y más enfocados a lo que tratamos, ¿no? Entonces, el doble propósito o mixto mm, se enfoca más en la persona que en la mercancía y les digo, y a puntos específicos con sitios donde pueden llegar, abordar y salir y regresar a ese sitio. Ahí es donde ya empieza a meterse el tema de la intermodalidad. En Aguascalientes todavía, a reserva de lo que digan muchos y dicen muchos a mucho orgullo, es un pueblo bicicletero. Y eso fuera de darnos vergüenza, debe de darnos gusto, porque es una ciudad que por sus condiciones topográficas se presta mucho para utilizar bicicleta. Se ha reducido abruptamente el uso de la bicicleta porque tenemos, y eso lo debo presumir con mucho orgullo, la vergüenza nacional, como muchas vergüenzas nacional que tenemos, de tener enorme cantidad de hechos viales por atropellamiento de ciclistas o de gente que se mueve por sistemas de movilidad no motorizada. Hasta sillas de ruedas se llevan en Aguascalientes, fíjense. Es muy común que pasara eso, y más anteriormente con el tema de los camiones urbanos, era muy común que se estuvieran llevando ciclistas. Entonces eso, ¿qué trajo como consecuencia? Que se redujera drásticamente el uso de la bicicleta y que la gente guardáramos nuestras bicicletas, las arrumbáramos a que se echaran a perder por no jugar con el riesgo que representaba estar metidos en la vía con un carro.
paulatinamente con las nuevas modalidades y nuevas políticas que se ha estado recuperando y se ha optado por nuevamente el uso de ciclovías o áreas confinadas para movilidad de vehículos no motorizados o movilidad activa también se le llama. Hay muchos términos, cómo podemos manejarlo. Movilidad activa o no motorizada es lo mismo. La movilidad activa, ¿qué es la diferencia que lo define del no motorizado? La movilidad activa aplica todo aquel tipo de movimiento que no tenga motor, ¿sí? Y la movilidad no motorizada pues se enfoca en bicicletas y, o en vehículos que no tengan combustión. Y la activa pues aplica también a pie, ¿sí? Cualquier forma de desplazamiento. Es una, hay una mezcla rara, pero vienen siendo lo mismo a final de cuentas. De ahí brincamos de las combis, pues, o los peceros, pasamos a los urbanos, que es el tema que ya estuvimos tratando. Y los urbanos también los vamos a encontrar en varias modalidades dependiendo cómo lo tipifiquemos. Si hablamos de un Sigma, que es un tema que es un coco, como lo vimos ya, hablamos de rutas troncales y hablamos de rutas alimentadoras y rutas alternas. Fíjense que es un tema muy interesante. Cuando hablamos de que no hay un SITMA, pues hablamos de sistema de transporte por concesionarios o por cuenta del gobierno con rutas preestablecidas a puntos de interés, así denominado, para no quitarle ni ponerle y meternos en conflictos, puntos de interés para la población, las cuales pueden llegar o tendrás que hacer transbordo de vehículo. Ahí es donde empieza a meterse nuevamente el concepto de multimodalidad de lo que platicábamos ahorita. Bien, en ese entendido, vamos a encontrarlos, vamos a hablar que tuviéramos un SIGMA. Hablemos de León, Guanajuato, que es donde está un SIGMA que yo conozco rápido, cerquitas que puedo conocer y hablar de él. Cuando hablamos de ejes troncales, cuando hablamos de ejes primarios, hablamos que es por donde va a moverse el sistema, los RTs, las orugas o los articulados. Hay tres formas de conocerlos. Ya ven que en México tenemos muchas formas de decirle a las cosas. Normalmente se les conoce como orugas por la gente, por la forma que tienen. Y en el Vox Populi, ese es un nombre común que se les, eh, que se les, con el que se les bautizó. Estas orugas, o articulados o RT, y son los que van a circular por el eje troncal, pero no es exento que no nomás haya articulados, también hay individuales o rígidos que van a estar circulando por ahí. Ese es el eje troncal, ¿sí? Y luego existen las alimentadoras. ¿Qué significa? Que va a haber rutas que van a dejarte en ese punto, pero que no van a seguir esa ruta. ¿Qué significa? En León utilizan esa parada para llegar a dejar gente, como una parada de autobuses estándar de cualquier parte de la ciudad, pero no continúan con la ruta del eje troncal. Se bifurcan y se vuelven a meter a su ruta tradicional. Hagan de cuenta que se meten a López Mateos, bajan gente en la estación, se vuelven a meter a su ruta y en otro trayecto vuelven a conectarse con el troncal. En León, Guanajuato hay ocho troncales, hay ocho ejes principales, pues. O así les denomina como troncales, hay ocho. Entonces, las alimentadoras van a estar en continuo toque con las paradas de los troncales. Y ahí van a estar subiendo y bajando gente. ¿Sí me estoy explicando, muchachos, o lo estoy haciendo bolas? O ya no están, también coméntenme, porque igual ya nos fueron. Creo que sí, profesor. Sí, todo bien, maestro. Ah, bien, bien, Y porque aquí yo igual ya seguimos. estoy dormiditos. No, Ah, bien. Entonces, ahí hablamos de un sigma, pues.
Pero después de esto, de la troncal, pues la principal, y hablando de un sistema de 8 troncales, y también las troncales se van a conectar en ciertos puntos y ahí va a haber, se les llama estaciones de traslado, donde yo puedo cambiar mi dirección. Si entre esas 8 troncales existe un punto donde yo voy a tener que transbordar, ahí me bajo, cambio de camión y no me debe de costar más de que la diferencia de un peso tal vez o no me cueste, porque están dentro de un sistema articulado de transporte perdón, no multimodal, urbano, eh, sistematizado, en el cual se cobra por kilómetro, no por persona. Bien, entonces regresamos nuevamente a que tuviéramos un Sigma, regresando a León, de las troncales, las alimentadoras y las subalimentadoras. ¿Qué significa? Que ya con la distribución de un Sigma, las rutas alimentadoras tendrán que estar en una logística lo más pecado, lo más acercado y pegado a las troncales para que las alimentadoras estén alimentando a la principal. Y están después las subalimentadoras, que esas a la vez van a topar con las alimentadoras en algún punto de la ciudad para que de ahí se baje la gente, entre a la alimentadora para llegar a la troncal. 3 transbordos, pero estamos hablando de ciudades de 8 millones, 5 millones de habitantes. Es una de las complicaciones que teníamos en Aguascalientes con el tema del Sigma. Aguascalientes tiene 1 millón de habitantes en su zona metropolitana, ¿sí? Y 1 millón de habitantes. ¿Qué implica eso? No es tan rentable. Por eso en Aguascalientes arrojó solamente 2 troncales, ¿sí? O 2 ejes principales, que es oriente-poniente y norte-sur, que ya lo platicamos con anterioridad sobre este tema. Entonces, ahí está la variable. En el caso cuando no existe un SIGMA, pues le digo, es por ruta, es por y concesionarios con rutas predefinidas establecidas que pueden tener también muy diversas formas de trabajar y muy diversos modelos de camiones. Estos modelos de camiones van desde los gallineros, los que ya están a punto de morirse, que ya están fuera de mercado, que ya no ofrecen seguridad, hasta los nuevos modelos Long Gone, se les llama, Yuton, Volvos y Kingworth, Mercedes-Benz, híbridos o ya definitivamente de gas o eléctricos. Para el caso de Aguascalientes tenemos 50 camiones que funcionan con gas natural. 50. Y tenemos el resto a diésel, ¿sí? Que son otros 480 que funcionan a diésel. Entonces, maestra, ¿qué pasó, maestra? No, pues diga, ve a lavarte, ve a lavarte las manos, ahorita te lo destapo. Primero las manos, corran. Que no se quiere lavar las manos. Bien, y perdón, me hice perder, me descontextualizó su maestra. Retomo, ¿sí? Estos sistemas híbridos o ya con otro tipo de combustión son más caros, son más complejos y traen más tecnología a bordo. Si te subes a un gallinero, que yo creo que todos somos un gallinero, y vas a encontrarte todavía microbuses, si conocen ese término, ¿sí? Y van a encontrar minibuses y van a encontrar autobuses y van a encontrar articulados, también los van a encontrar fuera de un Sigma. No es tan común en Aguascalientes, no vas a encontrar articulados, no hay un solo articulado en Aguascalientes, pero sí hay minibuses, microbuses y autobuses. ¿Y qué es la diferencia? La capacidad de carga. Incluso hay microbuses que prácticamente cargan lo que carga una Splinter. Esa es la diferencia y la variable. ¿Sí me explico? Y un minibús
pues ya carga más que un Sprinter y carga más que un microbús, pero todavía no tienen tanta tecnología a bordo. Los autobuses, ¿sí? Y los autobuses inteligentes, que son los que les comenté yo ahorita que están en la vanguardia, que hablamos desde los más conocidos, los produce la empresa Volvo, ¿sí? Y Mercedes-Benz, son los que más producen estos sistemas. Permítame, espérenme, ahorita espérenme, que hay un conflicto entre los hijos. Parece que ya se acabó el conflicto infantil, muchachos. Y es que se armó la rebambaramba aquí con los niños. Bien, decía que es Volvo, Mercedes-Benz y dos empresas chinas que se llama Yutong, Long, Long, Honglong y la otra es Siemens, que dominan el mercado mundial. Bueno, no dominan el mercado mundial porque es una competencia fuerte entre Volvo, Mercedes-Benz y ellos. Ellos son asiáticos, los tres. Longhorn, Siemens y Yutong son asiáticos. Y hay una fuertísima competencia por el mercado mundial en el mercado mundial de el autotransporte de camiones inteligentes con tecnología, ah, con tecnología a bordo de amplia gama diferente. ¿Y qué hablamos de tecnología a bordo, muchachos? Para entenderlo. Nosotros pues, normalmente, yo creo que ninguno de ustedes anda en urbano, quiero creer, porque se ve que son medios fresones, pero de todos modos les voy a platicar. Yo les veo cara y voz de fresa a los cuatro, a los tres, aunque mi mujer se enoje. ¿Verdad que sí? Regreso. A ver, ¿quién de ustedes anda en urbano? Enrique, ¿utilizas urbano? Roberto, ¿utilizas urbano? Sí, yo sí lo ocupo. Cuando voy a lugares que son mejor no llevo el carro ni nada por el estilo. Me lo vayan a Permítame un robar. segundo. Bueno, buenos días. Digo que sí, yo sí lo ocupo. O voy al centro, o voy a otros lugares que me da flojera manejar. Pues sí, sí, lo ocupo. Mientras me echa un sueñito ahí en el transporte público. Qué a gusto este Robes, el paso durmiendo. Claro algo. Y eso siempre guardo mis artículos de uso personal, si no se los ven a robar. Y vayan, Pues ahí cuando voy a México, ahí sí ocupo el transporte público, porque una, pues no se andar muy bien ahí, porque las vialidades, si te pasas un retorno, el siguiente retorno está como a 5 kilómetros. Y si te metiste mal y así, nada, mejor ahí en el metro. Pero ahí sí roban las cosas ahí.
Perdón, muchachos, no tengan ustedes un negocio porque, ay, hasta en clases te interrumpen. Bueno, todos te interrumpen en realidad. Seguimos. Toño, ¿tú viajas en camión? Teníamos la queja, la discusión ahorita con todos. ¿Te has subido a la hermosísima Ruta 19? No sé, no lo recuerdo. Ya hace tiempo que no. Antes sí, sí viajaba mucho. Sobre todo en los camiones viejos. Ahora a mí pregúntenme si yo ando en camión. Yo creo que no, sí. Pues imagínense en silla de ruedas. Sí, es Impo- más problemático. imposible. Qué rico. Imposible prácticamente moverte en camión. Tú conoces el sistema de transporte de Aguascalientes, es pésimo. Bien, Sí, regresando al ya tema. ahorita ya lo mejoraron, pero no Ha sé ido qué. mejorando, es de lo que hablamos ahorita, que es lo que nos ha tocado participar muy ampliamente. Y pues yo creo que el destino me marca que vuelva a regresar en la próxima administración. No sé, quiero ver si me decido a meterme nuevamente al tema, porque somos de los que andamos muy metidos en el tema de la movilidad en Aguascalientes. No sé, solamente el futuro lo sabe Dios, a ver qué pasa, pero igual volvemos a involucrarnos en el sistema de autotransporte de Aguascalientes, igual y no, no sé. Eso no lo tengo definido en este momento. Pero bien, eh, la tecnología a bordo no solamente es el clima, climatizar